Bienvenido a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este capítulo número 15, de la serie Cómo hacer un violín desde cero, quiero mostrarte el proceso para la fabricación e instalación de la mentonera. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. El primer paso consiste en descargar las plantillas que encontrarás en la descripción de este video, y pegarlas sobre una pieza de madera dura como el palo de rosa o similar, la cual debe tener 3.5 centímetros de grueso como mínimo, y el ancho necesario según la plantilla. Para poder realizar este trabajo con precisión, se deben pegar las plantillas a la pieza de madera utilizando cola blanca tradicional. Una vez instalada la plantilla de la parte superior, se procede a cortar la forma con la herramienta que tengas a disposición, ya sea una caladora, una sierra de mano, o cualquier máquina de corte. A continuación, se procede a pegar la segunda plantilla, la cual permite obtener la forma lateral y el grosor final de la pieza. Realizada esta operación, se procede a cortar la forma de la segunda plantilla con mucho cuidado. En este caso lo haré por medio de una sierra de cinta sin fin. Para las partes más delgadas y cóncavas, utilizaré una sierra caladora de mano. Una vez realizados todos los cortes, se procede a marcar con un lápiz la parte inferior de la mentonera, con el objetivo de dar la forma a las patas y de marcar las secciones a las que se les debe quitar material. Realizada esta operación, se procede a tallar utilizando un formón hasta dejar la pieza del grosor indicado por la plantilla lateral. A continuación, el paso siguiente consiste en marcar la pequeña sección superior, la cual no se debe tocar en el posterior vaciado, que se hará para darle a la mentonera la forma tradicional y ergonómica que posee. Posteriormente, se procede a retirar material, con el objetivo de crear una pequeña bóveda, sobre la cual se posa el mentón a la hora de tocar el instrumento. Para esta operación, se utiliza una gubia. Cuando ya se tiene la forma lista, se procede a lijar la superficie con el objetivo de quitar las rebabas producidas por la herramienta anterior. A continuación, se procede a retocar todas las curvas tanto superiores como inferiores, utilizando un rodillo de lija y diferentes limas y escofinas. Realizados todos los pasos anteriores, se procede a instalar los herrajes de sujeción. Para esta operación, se mide con mucha exactitud el ancho de los herrajes de centro a centro. En este caso la medida corresponde a 32.7 milímetros, los cuales se deben trasladar a la parte lateral de la mentonera de la siguiente forma. Realizadas las dos marcaciones, se procede a marcar el centro con un punzón, para asegurar la máxima precisión al taladrar con la broca, la cual debe ser del mismo diámetro que los herrajes. A continuación, se procede a perforar utilizando un taladro. La profundidad de estos orificios no debe superar los 6 milímetros. Posteriormente, se procede a ensamblar la estructura de los herrajes y a verificar que el mecanismo funcione. Como paso opcional, se puede aplicar un tinte para madera al solvente directamente sobre la madera, si se quiere dar un tono específico a esta pieza. En este caso utilizaré el color negro.
En este punto, la mentonera está lista para ser ensamblada en el violín. Para ello, solo se debe poner la nueva pieza en su respectivo lugar y empezar a ajustar los cilindros, introduciendo levemente una herramienta delgada para girarlos. Es muy importante dar la misma cantidad de vueltas en cada eje, para que la presión sea pareja. Con esto hemos llegado al final de este video. Si este episodio fue de tu agrado, no olvides dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal, para apoyarme y poder seguir subiendo el mejor contenido, con la mejor calidad. Hasta la próxima.